este debate franco que proponía Eduardo, una visión política de muchos de los datos que ustedes como especialistas en el tema manejan quizás mucho mejor que yo. Pero nos parece que son espacios como este que necesita el país para generar esas políticas de Estado que tanto se reclaman para este maltratado sector agropecuario o para el campo, como nos gusta decir a todos los argentinos, como si fuéramos todos los mismos y todos iguales dentro del campo. Y sería muy positivo que los gobiernos o los distintos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Congreso, pudieran tomar de estos foros que son los que producen mucho conocimiento respecto de estos temas para que puedan tener una continuidad y que sirvan para algo en un proyecto nacional. Compartir con ustedes algunas cuestiones en unas placas que intentaré que sean lo menos aburridas posible y lo más rápido. Si vamos al inicio de nuestra historia, y no se asusten, no voy a demorar tanto, pero me parece que para analizar los tres tópicos que proponía Eduardo, concentración, arrendamiento y ley de extranjerización, es necesario saber brevemente nuestro origen. Venimos de una suerte de reforma agraria al revés, ¿no? La distribución del siglo XIX, a partir de aquella famosa campaña del desierto, también entre comillas, dio una distribución similar a esta. Algunos ejemplos que son emblemáticos y que para muestras sobra un botón, ¿no? 750.000 hectáreas para la familia Anchorena, 2,5 millones de hectáreas para los Martínez de Hoz. Bueno, y el premio para el ejecutor de esa campaña, aparte de la presidencia de la República, fueron algunas 50.000 hectáreas en las mejores zonas del país. A partir de esta primera reforma agraria al revés, y todo visto en saltos de décadas, que es fácil contarlo en un micrófono, pero hay que vivenciar 40, 50, 60 años de historia y de proceso de luchas sociales, y con la inmigración europea apareció el sujeto social que estaba dispuesto a disputar al menos primero el uso y la tenencia después de la tierra. Y estas luchas sociales, como bien dijo acá Julio, que es un gusto compartir con él este panel, porque creo que tenemos como una misma intención, pero quizás bastantes diferencias en el cómo llegar a ese objetivo de nación que involucra este sector. Entonces, esta figura de Francisco Netri y este primer contrato agrario que, como bien lo planteó aquí Julio, fue el primer contrato donde los que trabajaban pudieron poner las condiciones después de décadas de lucha, de sacrificio, de explotación y de muerte, porque costó vidas poder llegar a este sencillo contrato que planteaba un plazo mínimo de 4 años, un máximo de 25 pesos de arrendamiento por cada cuadra por año, que en la parcería el 25% de la producción puesta en parva en troje sea el porcentaje a pagar, la absoluta libertad de trillar, vender, comprar, etc., disponer del 6% de la tierra para los tractores de entonces, que eran los animales, y la suspensión inmediata de todo juicio. Esto fue en 1912, y nosotros decimos que en la Argentina de hoy las condiciones de los que asumen el proceso productivo son más leoninas que en aquel entonces. Lo que pasa es que la modernidad por ahí no nos deja ver, o creemos que antes sí se sufría y que ahora no. Ese fue el punto de partida de esta ley famosa, la 13246, del primer gobierno justicialista, que permitió el acceso a la tierra. Más de 50.000 chacareros pudieron, a partir de las 13246, y nosotros decimos que ese primer contrato fue el inicio de toda una lucha con las leyes de 1921, la Gran Marcha a Buenos Aires, el acceso al gobierno, al voto universal y secreto, que permitió gobiernos populares donde el radicalismo y el peronismo produjeron avances sustantivos para tener acceso al uso y a la tenencia de la tierra.
Y como siempre, en esos años de 1916 a 1983, 5 golpes militares que cada avance democrático se retrocedía a pasos agigantados hasta que esta ley terminó siendo una cáscara vacía que se reduce a un contrato accidental cosecha por cosecha, que en la actualidad es lo que nos rige, donde 20 millones de hectáreas están puestas en la oferta y la demanda bajo esta figura del contrato accidental. De ahí venimos, ¿cómo estamos hoy, 100 años después? El año que viene la Federación Agraria cumple exactamente 100 años. El 82% de los productores argentinos ocupan solo el 13% de la tierra. Terratenientes de hoy. Ustedes ven la lista, han cambiado los apellidos, hay muchas empresas extranjeras, otras nacionales y ilustres apellidos también, que tienen 468.000 hectáreas, 260.000 Burgibón, Fortabat 220.000 y 160.000 cabezas de ganado, Pérez Compán 155.000 hectáreas, Anchorena en claro retroceso 40.000 hectáreas, Gómez Álzaga, sí, 40.000 en términos relativos, pero de dónde vienen, 60.000, Verben 143.000, Douglas Tompkins 403.000, que viene a cuidar, según él, lo que nosotros no podemos cuidar, que es la calidad de nuestro medio ambiente, de nuestras aguas, de nuestra tierra. La verdad que resulta un poco avergonzante que vengan a decir que nos compran las tierras que no podemos cuidar, como si nos vienen a decir que vienen a cuidar nuestras familias y para ello las esclavizan en nombre de que nosotros no sabemos hacerlo, ¿no? Benetton, 900.000 hectáreas, 260.000 cabezas de ganado bovino. El censo agropecuario del 2001. Los 936 terratenientes más poderosos tienen 35.515.000 hectáreas. Y en el otro extremo, 137.000 agricultores poseen solamente 2.288.000. Cuando veíamos lo de la campaña del desierto, si uno hace la relación matemática, que no representa, pero sirve, 4.800.000 hectáreas divididas en 541 personas da razón de 8.900 hectáreas. Si uno hace esta división, si no me equivoco, estamos hablando de 38.000 hectáreas de promedio. O sea que si partimos de una concentración pavorosa, en la Argentina de hoy estamos peor que al inicio. También según el censo de 2001, los 50 propietarios más importantes del país poseen 2,4 millones de hectáreas. Eso sería 48.000 hectáreas por persona. De 80.000 propietarios de campo de la región pampeana, los primeros 1.250 acaparan el 35% de la tierra. Si vemos rápidamente algunas provincias, la mía, por ejemplo, Entre Ríos, hasta el 2006 el 60% de los productores entrerrianos es arrendatario. En las últimas 8 décadas llegaron a talarse 20.000 hectáreas por año de monte nativo, que se llaman en el avance de la frontera agrícola. En 12 años, no en cualquiera 12 años, en estos últimos 12 años, la soja pasó de ocupar el 10% de la superficie agrícola a casi el 75%. Los terratenientes de mi provincia de hoy, casi ninguno es de allá. Apellidos ilustres: Vignati Orlando, medios de comunicación, 11.000 hectáreas en Villaguay, Laudo S.A., 4.200 en Santa Elena, Roque Fernández, ex ministro de Economía, 1.300 en Villa Paranacito, Del Tagro de Gualtieri, 80.000 hectáreas en Gualeguay, Raúl Giardini, 20.000 hectáreas en Gualeguay, Pedro Pou, ex presidente del Banco Central, 48.000 hectáreas, 30.000 cabezas de ganado, Arguindegui, Albano Arguindegui. O sea que vemos mezcla de apellidos ilustres mezclados en política, con empresa, con poder y con la tierra. En Misiones, 18.000 plantaciones de yerba mate, de ellos unos 10.000 productores disponen menos de 6 hectáreas.
Los terratenientes de allá, Alto Paraná, 280.000 hectáreas, el 8% del territorio misionero. Antonio Cafiero, 12.000 hectáreas. Ramón Puerta es gobernador, 10.000 hectáreas. Carlos Madero supo tener hasta 18.000 hectáreas. En Río Negro, Joe Lewis, 8.000 hectáreas. Huerten, 100.000 hectáreas. Jujuy, la familia Blaquier, 35.000 hectáreas, con el tema de caña de azúcar. Por eso nosotros decimos que hoy en Argentina hace falta lo que hizo ayer. En 1912, ese contrato emblemático que produjo los avances legales necesarios para acceder al uso primero y a la tenencia de la tierra después. La 13246. Hoy es necesario sancionar una nueva ley de contratos agrarios que nos sirva para provocar aquello. Está claro que han cambiado los momentos, han pasado 100 años, pero para nosotros desde el socialismo esa nueva ley de contratos agrarios debería tener al menos 7 ejes, que lo hemos propuesto en un proyecto de ley en el Congreso de la Nación. El primero, un plazo mínimo de contrato de 4 años. No es posible trabajar cada 7 meses, no saber si uno tiene acceso a la tenencia de la tierra por otro periodo, no se puede ni siquiera tener un crédito bancario. El precio y porcentaje de referencia para arrendamientos de parcerías debería ser estipulado por el INTA o por las facultades de ciencias agrarias, porque están todos los recursos necesarios, los técnicos y los conocimientos para dividir el país área por área y poder determinar cuál es un techo de rentabilidad de la tierra en cada zona y de acuerdo a lo que se produzca. Los contratos accidentales, que hoy son absolutamente leoninos, que cada vez aumentan en forma alocada todos los años más cantidad de quintales de soja. Antes era mitad y mitad, después pasó a ser anticipado, después si uno produce trigo tiene que pagar en soja, si produce maíz tiene que pagar en soja. La obligatoriedad de pagar los arriendos en unidades de la misma producción, lo que acabo de decir: si siembro trigo pago con trigo, si hago leche pago con leche, y si hago carne pago con carne, y no como ahora, todo en soja y cada vez en mayor cantidad de quintales fijos y por adelantado. Y la obligatoriedad de rotar un 25% de gramíneas sobre oleaginosas, por eso también decimos 4 años, para que al menos en ese periodo todo el campo, el predio arrendado esté rotado, porque necesitamos cuidar, como bien lo explicaba Julio, nuestro principal recurso, que es el recurso suelo en términos comparativos, ¿no? Reponer como mínimo mediante fertilización los nutrientes que el cultivo extrae del suelo. Y el último, darle ventajas impositivas para el tomador y el dador de tierra de una misma zona. Simplemente y sencillamente, si yo quiero salir del sistema productivo por cualquier razón, tener beneficios si se lo arrendo a mi vecino, para que ese vecino se quede en su lugar de origen y no tenga que emigrar. Que mi vecino, por tomarme mi tierra, tenga ventajas impositivas, y yo, por dársela en arrendamiento a él, lo mismo. Hay muchas maneras de fortalecer otro sujeto social que no es el actual, que son los pools de siembra, ¿no? Esto respecto a lo que es arrendamiento. Y el otro tema, el problema de la tierra en manos extranjeras. Un cuadro similar al que presentó Julio: 278 millones de hectáreas continentales tiene nuestro país, 177 millones agrícolas potencialmente cultivables, 143 millones de monte, estepa y esteros, 34 millones de hectáreas cultivadas en la actualidad. Además, 10.000 kilómetros de frontera, y de ellas 5.000 kilómetros son de costa. Nosotros pusimos en rojo este número porque es cierto que no hay estimaciones fidedignas, pero los analistas más pesimistas hablan de 17 millones de hectáreas extranjerizadas, otros de 22, y hay algunos que hablan de más. Pero no solamente por las personas físicas que decía Julio, sino también la sociedad anónima o quien fuera. Y por el otro lado, en dónde están ubicadas esas millones de hectáreas que han sido extranjerizadas. Nosotros hemos planteado 5 grandes diferencias con el proyecto del Poder Ejecutivo, también hemos presentado el nuestro.
Y no por disentir, por solo disentir. Creemos que tiene buenas intenciones, pero pocas concreciones para poder llegar a esas buenas intenciones, ¿no? Primero establece el 20% como límite a toda titularidad extranjera y las preguntas son: ¿cuál es el criterio para definir 20 y no el 10? Trató de explicarlo Julio recién. Si nosotros tomamos las 17 millones de hectáreas extranjerizadas, si las comparamos con la superficie continental, ya están extranjerizadas el 6%. Si las comparamos con la agrícola, el 9,6%. Y si las comparamos con las cultivadas, que son las tierras más ricas de nuestro país, que son esas 34 millones de hectáreas, ya estaríamos en presencia de una extranjerización del 50%. Y por supuesto que hay que saber cuál es la fotografía hoy para poder avanzar sobre cualquier ley seria de extranjerización de tierra y no una ley que como que invite a un nacionalismo que todos tenemos, pero que en el contenido de la ley en sí misma no se avanza con claridad. ¿El 20% de qué tierras? Lo que acabamos de decir. Y debería definir una restricción mucho más importante para la posesión extranjera de tierras en zonas de seguridad o zonas fronterizas. El proyecto nosotros entendemos que solo pide el consentimiento del Ministerio del Interior. Hubo un ministro del Interior de la dictadura que terminó comprando muchas hectáreas en mi provincia de Entre Ríos, como que él mismo se autorizó a comprar tierras fronterizas, y creo que nosotros debemos diferenciar claramente o buscar organismos del Estado, como puede ser el Congreso, para tener en claro que las tierras fronterizas son una prioridad para toda la nación y en el caso de permitir extranjerizar, ver qué hacer. Brasil, por ejemplo, no permite su zona de frontera ni siquiera que esté en manos de los nativos, sino que dan concesiones en función de tiempos y en función de lo que van a hacer, pero son propiedad del Estado. Establece un límite máximo de 1000 hectáreas que pueden adquirir extranjeros, no diferencia Pampa Húmeda, creo que avanzó Julio en eso. Para nosotros no se puede tirar un número a la Bartola para que sea un número más o menos redondo. Nos parece que amerita un debate muchísimo más serio, porque 1000 hectáreas en la Pampa Húmeda son unos cuantos millones de dólares y en otra región quizá no resuelve el problema de una familia. Para determinar la titularidad de tierras propone un costoso relevamiento que desconoce la información existente en las provincias, que son las fuentes naturales y soberanas de todos los datos catastrales, sin definir cómo se realizará. Crea un nuevo organismo de coordinación para realizar el relevamiento, el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, desconociendo el Consejo Federal de Catastro, que ya trabaja sobre estos temas. Nuestro proyecto plantea algunas cuestiones intentando hacer un aporte a esta temática. Los inmuebles en zonas de seguridad solo pueden ser adquiridos por argentinos nativos o ciudadanos naturalizados con más de 10 años de residencia, estamos hablando de frontera, o se podría ver el ejemplo de Brasil. Los extranjeros residentes pueden adquirir una superficie que se define por las unidades económicas que permitan no superar cierta facturación. Estos límites serán calculados por el INTA y las universidades nacionales. Además deberán presentar un proyecto productivo. ¿Para qué quieren? Porque sí coincidimos con lo que dijo la presidenta, que los extranjeros dicen: hemos invertido millones de dólares en Argentina. Sí, millones de dólares en tierra que después no producen, ni dan mano de obra, ni trabajo. Es como una inversión de capital a largo plazo para ver lo que vendrá en el futuro en función de esa necesidad de alimentos y un crecimiento poblacional alarmante. Nosotros creemos que cualquier proyecto de inversión extranjero debe estar asociado para qué lo quieren, qué tipo de trabajo, si es trabajo argentino y si es trabajo genuino, ¿no? Y nuestro proyecto justamente incorpora en la ley lo que es el punto de partida, el punto cero, que me alegra mucho escucharlo a Julio haber planteado el tema de catastro, porque venimos hace meses diciendo nosotros, como si fuéramos sordos o locos en el Congreso cuando nadie quiere escuchar, que no se puede hablar de ninguna ley de extranjerización de tierras si no partimos de un registro catastral fehaciente, fidedigno y serio.
Entonces planteamos la creación de una Agencia Nacional de Catastro que gestionará con las provincias los relevamientos periódicos de tierra, unificará los diversos lenguajes informáticos y programas que se utilizan, creando una base única. Los datos en el país están, lo que no está, como muchas cosas en nuestro país, organizados, sistematizados con un sentido de conjunto. Nuestro país lamentablemente está desguazado cultural, políticamente, económicamente, regionalmente, y también creo que un proyecto nacional amerita esto, y poder tener un registro de catastro serio es posible en la medida que se quiera hacer, respetando la soberanía de las provincias, pero también las provincias entendiendo que son parte de una nación. Esto no está en ninguno de los proyectos presentados en el Congreso, excepto en el del Partido Socialista. El otro punto es que agrega al Consejo Federal de Catastro existente representantes de los colegios de agrimensores del país, de las facultades o escuelas de agrimensura de las universidades nacionales. Y lo que arranca concentrado en la tenencia y arranca concentrado en el uso, termina concentrado en la producción, ¿no? No hay otra posibilidad, es simple lógica. La tenencia estuvo históricamente concentrada, el uso en cambio se viene concentrando de hace unas pocas décadas. Los pools que también se nombraron aquí, Federación Agraria sostiene que el conjunto de pools reúne entre el 20 y el 30% de la superficie sembrada en la región pampeana. Dos nombres emblemáticos, los Grobos, 20.000 hectáreas propias, empezaron con 90 hectáreas de origen familiar y 50.000 arrendadas, y el Tejar, que proyecta cultivar 200.000 hectáreas en Argentina, Uruguay, Bolivia y Brasil. Nosotros no estamos en contra de los pools, decimos que las leyes inexistentes del mercado permiten la aparición de los pools. Y desde que vino la soja RR, se ha expandido la soja y se han expulsado productores genuinos. La familia rural, la que ha llevado de generación en generación con aquella inmigración. Yo soy tercera generación de una familia italiana que todavía no nos resignamos a dejar de asumir el proceso productivo en el campo. No coincido con lo que planteó Julio de que no hay pequeños rentistas, creemos que sí los hay. Lamentablemente va a haber por un tiempo, porque después le van a terminar comprando el pedazo de tierra que tienen. Y decimos eso porque la figura del rentista agropecuario aparece a partir del cambio de la convertibilidad del 2002 hacia acá. Conviene más arrendar el pedazo de tierra más que trabajarlo. Entonces, si el capitalismo es trabajo más capital, ¿cómo se entiende que acá, si yo soy dueño de un torno, me conviene más alquilar el torno que trabajarlo yo? Eso sucede en Argentina cuando todo está librado a las leyes del mercado sin ningún tipo de horizonte de proyecto político. Cuando el único objetivo que tenemos es el aumento de la producción o la productividad por hectárea y no del sujeto social que nosotros queremos promover, que desde nuestro punto de vista es el pequeño y mediano productor. Datos muy claros. Producción de soja, el 63% está en manos del 10% de los productores. Trigo, el 56% lo detentan el 7,3% de los productores. El rodeo nacional, 34,4% en manos del 2,6% de los productores. La leche, que tanto se dice que nos íbamos a quedar sin leche, una mentira absoluta y total. Siempre, cada año hay mayor producción de leche, lo que nos estamos quedando es sin productores lecheros, que son dos cosas distintas. El 44% de la producción la manejan el 16% de los tamberos del país. A los fenómenos globales de la tecnología y el avance de lo que significa el trabajo menos sacrificado del hombre y la mujer de campo, que es un proceso global que tiende a la concentración, hay políticas activas que morigeran esa situación, como lo hacen los países centrales, Estados Unidos, la propia Europa, donde tienen un solo objetivo, que es dejar plantado en su lugar de origen a los productores agropecuarios porque quieren un desarrollo demográfico diferente a lo que tiene nuestro país. Se estima que alrededor de 2.500 unidades
unidades productivas son responsables del 60% de la producción de soja. Si se le suma el resto de los granos, puede concluirse que cerca del 80% de la producción de cereales se concentra en menos de 5.000 unidades productivas. A los socialistas nos interesa producir más, pero con más productores. No tenemos como único objetivo de acá a 10 años 160 millones de toneladas de grano. Tenemos como objetivo cientos de miles de pequeños y medianos productores que vuelvan a sus provincias de origen a poder tener un desarrollo verdadero con su familia en sus lugares, y esto no es romanticismo, porque el país hoy puede brindar salud, educación pública, no hay ninguna excusa para decir que no hay recursos, para que la gente vuelva a migrar, que de la concentración demográfica podamos empezar a mandar a sus provincias de origen con un trabajo y con un futuro, y mucho tiene que ver el problema del sector agropecuario si es que creemos que Argentina tiene allí uno de sus mecanismos de desarrollo sustentable a mediano y largo plazo. Cuando Julio planteó que no solamente la cuestión de granos y carnes está concentrado, compartimos el análisis, las famosas economías regionales que nadie habla porque no mueven el perímetro en el presupuesto, en el PBI y en el ingreso al Estado Nacional, también se encuentran brutalmente concentradas. La fruta en el Alto Valle, casi 600 millones de facturación, dos empresas extranjeras, Expofruit y Patagonia Fruit Trade, controlan el 60% de producción de pera. Y con este título es con el que intentamos ir cerrando. Cuando veíamos la primera parte de nuestra historia, siempre hubo gobiernos militares que fueron rompiendo cualquier proyecto político democrático de mediano y largo plazo. El que volvía a venir o el que empezaba de nuevo con una dictadura decía no podemos hacer otra cosa, venimos de la dictadura de fulano o de perengano. Hoy llevamos casi 30 años ininterrumpidos de democracia, y por eso yo no vine con espíritu de polémica con Julio, representando a las políticas del gobierno. Vengo con un espíritu de poder pensar nuestro país en estos 30 años de democracia, a los cuales ya no le podemos echar la culpa a ningún general de turno. Tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos como sistema de partidos políticos y a nosotros mismos como sociedad, individualmente cada uno de nosotros. Porque es como que nadie quiere hacerse cargo de lo que han pasado en estos últimos 30 años. Si bien nosotros no coincidimos con las políticas para el sector que lleva el gobierno adelante, tampoco decimos que son todas las responsabilidades de este gobierno que lleva 8 años y que empieza su tercer periodo. Creemos que sí hubieran podido hacer muchísimo más de lo que se hizo, por ejemplo, un registro de catastro único para poder hoy, después de 8 años y después del masivo respaldo que ha tenido de la ciudadanía, poder avanzar sobre una verdadera ley de extranjerización de tierra. Entonces planteamos este tema famoso, ¿cuál es el dilema del campo, no? El campo para nosotros no es todo lo mismo, como no es en las ciudades, no es todo lo mismo. Hay distintos sujetos sociales que necesitan distinto tipo de atención para que puedan prosperar y desarrollar su vida en armonía. Y que en la década del 90 desaparecieron 100.000 pequeños y medianos productores, con el famoso menemismo a la cabeza y el neoliberalismo sin fin. El campo en aquellos años no era rentable, y a partir del 2002 pasó a ser rentable, y nuevamente el hilo se corta por lo más delgado, y 60.000 pequeños y medianos productores más en estos últimos 8 años han dejado de serlo. Antes corrido por la no rentabilidad, hoy corridos por los capitales que les interesa quedarse con la renta del sector. Sin políticas para el sector pequeño y mediano no hay posibilidad de desarrollo alguno. La 125 empezó como una rebelión fiscal, pero terminó siendo una rebelión social en disputa de lo que es la concentración de los recursos en pocas manos en un Estado nacional bastante voraz en la recaudación y bastante discrecional en la distribución.
no hay mal que por bien no venga. Lo que empezó como una rebelión fiscal terminó siendo una rebelión social. Y a nosotros nos parece que eso despabiló al Congreso de la Nación y le permitió a la ciudadanía darse cuenta que allí también había un poder del Estado, y a los que estábamos adentro del Congreso darnos cuenta de que la ciudadanía nos estaba mirando, y en buena hora que empecemos a tener una democracia de tres poderes. Brasil, en los mismos 8 o 10 años que nosotros dejamos afuera 60.000 pequeños y medianos productores, incorporaron 550.000 pequeños y medianos productores al sistema productivo brasileño. En el estado que linda con Misiones, el estado de Paraná, aumentaron la producción de leche y aumentaron la cantidad de tamberos. Nosotros creemos que el progresismo se muestra con números, y los números de nuestra Argentina lamentablemente nos dicen exactamente lo contrario. Creemos que el tema de la concentración no es nuevo, es más, está absolutamente agudizado en la Argentina. Y también creemos que hacen falta una batería de leyes, como dijo Julio, para que podamos tener esta posibilidad de generar un desarrollo sustentable con nuestros productores plantados en nuestros lugares de origen. Y en el Congreso nosotros hemos presentado una serie de proyectos que intenta caminar hacia ese horizonte, que tienen que ver con ley de retenciones segmentadas, por ejemplo. Fue el primer proyecto que a poquitos días del inicio del conflicto, el 11 de marzo, ingresó al Congreso, porque estamos convencidos que no se le puede dar igual tratamiento a los que no lo son. No puede pagar lo mismo un pool de siembra que un pequeño y mediano productor. Hay mecanismos para aplicar las retenciones, y creemos que las retenciones, como la soja, no son ni buenas ni son malas, son un instrumento una y un cultivo la otra, depende de un plan estratégico de lo que uno quiera hacer para poder tener una recaudación justa, porque también creemos que el capitalismo es el que más tiene, más paga. En Argentina, el que menos tiene, más paga. El 21% del IVA en un kilo de yerba lo paga el pobre y lo paga el rico en cualquier sector urbano. El 35% de retenciones de la soja lo paga el que produce 100.000 toneladas de soja y el que produce 100 toneladas de soja. Esa es la Argentina progresista de hoy. El comercio de grano también lo nombró Julio. Nosotros tenemos un proyecto presentado que es la creación de la Agencia de Control y Arbitraje del Comercio y la Industria Agroalimentaria. Creemos que debe haber un organismo de este tipo que sea participativo entre lo mixto entre lo público y lo privado, que salga de lo que es la discrecionalidad de la ONCA para manejar toda la cuestión que tiene que ver con el sector agropecuario, que termina siendo lamentablemente un capitalismo de amigos, ¿no? Programa Nacional de Protección al Pequeño y Mediano Productor Lechero de hasta 3.000 litros. Lo hicimos con la gente del INTA Rafaela, porque son todos aportes como borradores para un debate de un proceso que es una batería, reitero, de leyes que deberían tener un norte común si nos ponemos de acuerdo en qué sujeto social queremos promover, ¿no? Fondo anticíclico de ayuda al productor apícola, compra de las primeras 1.000 toneladas de trigo a productores agropecuarios, sistema regulatorio de la integración horizontal de productores avícolas, que hace 32 años que existe ese tipo de producción en la Argentina. La avicultura en mi provincia, una de las principales, ha tenido un auge fenomenal, y en 32 años no hay una ley que regule la actividad entre el frigorífico y el granjero. Por supuesto, ¿qué es lo que sucede? La lonja, como siempre, es una sola. Los frigoríficos, los grandes, son los que imponen las condiciones de comercialización, de entrega, de producción. Los granjeros y los pequeños y medianos granjeros, cuando hay ganancia, son empleados de los frigoríficos, reparten fijo. Y cuando hay pérdida, le dicen que son socios porque el emprendimiento ha sido compartido. Esto es más viejo que el mundo en la Argentina, ¿no?
Por suerte se aprobó en la Comisión de Avicultura este proyecto que se fusionó con el de otro diputado, intentando tener por primera vez un marco regulatorio de la actividad agrícola. Ley Nacional de Catastro, justamente. Nosotros propusimos una ley nacional de catastro cuando surgió todo este tema del debate de la extranjerización de tierra como primera medida, y como no tuvimos suerte porque la mandaron a una comisión inexistente para que nadie la discutiera, elaboramos una ley de extranjerización de tierras donde incorporamos la necesidad de tener un registro de catastro dentro de ella. Régimen especial de jubilación de trabajadores y trabajadoras rurales, para que el trabajador rural, porque a pesar de la modernidad, el lomo duele en el campo y duele mucho más que en la ciudad con el trabajo que hay que hacer, y la mujer rural también tiene derecho de ser jubilada. Planteamos la necesidad de que se puedan jubilar 5 años menos de lo que dice la ley actual, y que a la compañera del trabajador rural, esté en relación de dependencia o no, también se le pueda dar una jubilación, porque bien merecida se la tiene, y los que conocen el sector saben de lo que le estoy hablando. De esto se ve poco también en querer avanzar sobre este tema en el gobierno actual. Programa Nacional de Recuperación de Envases de Agroquímicos, no los quiero aburrir, pero tiene que ver con la necesidad de contaminar lo menos posible, porque tenemos que cuidar nuestro medio ambiente también, conjuntamente con la productividad. Y en 3 minutos termino. Devolución de créditos impositivos a productores agropecuarios, pequeños y medianos. Con la misma plata que se queda el Estado en función de retenciones a veces de IVA, se puede promover una gestión de créditos blandos para que ese productor pueda seguir estando en el campo y pueda competir. ¿Qué más hace falta? Un plan nacional agropecuario que integre toda esta cantidad de buenas intenciones, porque cualquier medida de ella en forma aislada no sirve para nada. Sirve para la veleidad del diputado que logra que le aprueben un proyecto, pero esta batería de medidas, si no están pensadas en un plan agropecuario nacional que contemple a las 24 provincias argentinas, no tiene ningún destino ni ningún asidero, o sería microavances, cuando en realidad necesitamos un proyecto para el sector agropecuario que pueda definir qué sujeto social necesita qué medidas para poder seguir prosperando. Por eso decimos que es necesario sumar consenso para poder lograr un plan nacional agropecuario. Y las preguntas que queremos dejarle en el aire para conversarlas después, si alguno tiene interés en el debate posterior, es generar consenso. ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo consensuar con alguien? ¿Cuál es mi objetivo de consensuar con alguien en esta democracia de 28 años que creo que no hemos podido generar un consenso nacional piso para un horizonte común? Y ese consenso, ¿entre quiénes? Porque la mesa de enlace, que cumplió un objetivo en su momento por una cuestión particular, indudablemente que representa intereses distintos. Tomo esto como un ejemplo. O en política también, consenso para qué y consenso entre quiénes. A los socialistas no nos interesa generar consensos con la derecha, que tiene otros intereses y otro sujeto social a quien defender. Creemos que estas dos preguntas son esenciales, porque una democracia necesita consenso, necesita diálogo, pero también necesita saber entre quiénes y con qué objetivos queremos hacerlo, porque si no, es como seguir hablando a favor de los pobres, como hacen casi todos los partidos políticos, y casi ninguno defiende a los pobres. O hablar a favor del sujeto social pequeño y mediano, y casi ninguno tiene propuestas concretas que resuelvan el problema del sector. Por eso cerramos diciendo que con estas dos preguntas vamos a poder al menos develar los que dicen defender al campo o al sector agropecuario y los que en verdad quieren hacerlo en función de su práctica y su actividad política en sí misma. Los socialistas creemos que este es el sujeto social que tan magistralmente Antonio Berni dejó plasmada en esta hermosa pintura en el año 35.
no por románticos ni por nostálgicos queremos al pequeño y mediano productor en la Argentina. Estamos convencidos que es la chispa que dinamiza la economía del país, la que distribuye demográficamente a nuestra población en el país, porque a partir de allí se genera el comercio pequeño y mediano, se genera el pequeño y mediano taller, se genera el pequeño y mediano transporte, se generan y viven los pequeños y medianos pueblos del interior. No creemos en el axioma que dice que cuando al campo le va bien, al pueblo le va bien. Hoy a algunos del campo les va bien y a algunos del pueblo les va bien. Creemos que tenemos todo lo necesario para que a los 40 millones de argentinos nos vaya muy bien. No queremos darle de comer al mundo, queremos resolver salud, educación, vivienda, trabajo y honestidad para un puñado de habitantes que vivimos en esta parte del mundo. Muchas gracias.